¿Qué tal, amigos, amigas? El día de hoy el tema es ¿cuál de los reyes Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista? Y esto porque muchas personas piensan que el nombre de Herodes corresponde solamente a una persona mencionada en la Sagrada Escritura y esto no es correcto. En el Antiguo Testamento podemos mencionar a 4 personas que llevan el nombre de Herodes y por esta razón hay que distinguirlos. Pero vamos por partes. El periodo llamado de los reyes en la Sagrada Escritura comienza con Saúl, seguirá con el rey David, con Salomón, en fin, hasta que llegue un momento en que el pueblo se divida en 2 partes. Una parte del pueblo se va a llamar Israel, el reino del norte, y otra parte se va a llamar Judá, el reino del sur. Y cada uno de estos territorios va a tener sus propios reyes. Sin embargo, por desobediencia a Dios, primero el reino del norte va a desaparecer y con esto van a desaparecer sus reyes y poco más adelante, porque hubo un poco más de fidelidad en el reino del sur, en Judá, también el reino de Judá va a desaparecer de la tierra donde vivía para ir a vivir al exilio, concretamente a Babilonia. Y como en Babilonia el gobernante Nabucodonosor no iba a permitir que tuvieran reyes, entonces ahí es donde desaparece esta lista de reyes y cuando regresan ya del exilio a Tierra Santa, a lo que llamamos nosotros Israel, ahí en ese momento ya no encontramos de los reyes que Dios elegía, que Dios consagraba, que Dios amonestaba, sino que los reyes que van a aparecer ya especialmente en el tiempo de Cristo serán no reyes consagrados por Dios, sino más bien impuestos por el gobierno que en ese momento estaba al frente. ¿Y a qué gobierno me refiero? Al Imperio Romano. El Imperio Romano, aproximadamente 70 años antes de Cristo, con las, digamos, con las fuerzas, con el ejército que iba acompañando a Pompeyo, ocupa aquello que nosotros conocemos como Israel y desde entonces va a dominar aquellos territorios. Y el Imperio Romano era muy astuto. Para que los gobernados fueran más dóciles, buscaba algunas autoridades que les representaran y con esta forma de tratar a la gente pensaron que si a los judíos les gustaba tener reyes, pues les iban a poner un rey. Además de que ya el Imperio Romano llevaba un procurador para que se encargara de que procurara que todas las leyes romanas se cumplieran, ponemos también un rey a los judíos. ¿Por qué estas 2 autoridades? Bueno, porque no todos los que habitaban en aquella región eran judíos. En aquella región había romanos, había egipcios, había etíopes, había de distintas partes y por lo tanto había que tener este procurador y al mismo tiempo un rey para darle gusto a los judíos. De tal manera que los reyes puestos por el imperio, ¿a quién crees que iban a servir? ¿Al pueblo como tal? Evidentemente que no. Los reyes puestos iban a estar sirviendo al imperio romano y por esta razón los reyes no eran bien vistos por los judíos, los consideraban traidores. Vamos a decir entonces que durante el tiempo en que Cristo está en esta tierra, durante el tiempo del Nuevo Testamento, vamos a encontrar 4 reyes que van a ser puestos por las autoridades romanas. ¿Qué emperadores estaban en el cargo cuando Cristo estuvo en este mundo? Bueno, el primero fue César Augusto. Él estuvo del año 27 a.C. al año 14 después de Cristo. Es el emperador que manda hacer el censo cuando nace Cristo y Cristo habrá tenido la edad de adolescente cuando muere César Augusto. César Augusto es el que va a nombrar al rey Herodes, pero de esto estaremos hablando más adelante, al primer rey Herodes. Después de César Augusto le va a suceder el emperador Tiberio, que gobierna del año 14 al 37 y por lo tanto le toca ver o vivir el tiempo en que Cristo crece y llega incluso a morir.
El emperador Tiberio es el que está al frente cuando Cristo es crucificado, cuando resucita. Y por supuesto también es el emperador que está al frente cuando Juan Bautista es decapitado. Después va a morir Tiberio y le va a suceder el emperador Calígula del 37 al 41 y sería el tiempo en que la iglesia empieza a desarrollarse y empieza a difundirse por el mundo. Va a venir después de este emperador un poquito mal de la cabeza Calígula, Claudio, que va a gobernar del 41 al 54 y a este emperador le va a tocar el tiempo de la muerte del apóstol Santiago, el primer mártir cristiano, el primer apóstol, y finalmente en este tiempo estará Nerón, que sube al poder en el año 54 y muere en el 68. A Nerón le va a tocar iniciar la persecución contra los cristianos y le va a tocar a Pedro y a Pablo morir en esta primera persecución iniciada en el 64 y vivida por ellos en el 64 y 67 respectivamente. Así que estos son los emperadores que van a elegir a los reyes que van a estar al frente allá en lo que conocemos especialmente como Jerusalén. La palabra Herodes viene del latín Herodus y este título se va a aplicar a toda una dinastía. Recordamos que la palabra dinastía proviene del griego y significa dominación, pero después se adaptó a todas las familias que iban dominando, se iban pasando el poder de padres a hijos, a eso se le empezó a llamar dinastía, y en la Biblia encontramos una dinastía herodiana, es decir, papá, hijo, nieto, bisnieto, etc. El primer Herodes va a ser llamado por toda su magnificencia Herodes el Grande, puesto en el cargo por César Augusto. ¿Por qué Herodes el Grande? Porque a diferencia de los otros tres, este fue un hombre de batalla, un hombre de inteligencia, un hombre de acciones y concretamente en la historia del arte, en la historia de la arquitectura, más allá de la Biblia, es considerado uno de los grandes constructores de su tiempo. ¿Por qué? Mira, basta pensar que cuando Herodes se dio cuenta que tenía que tener contacto con Roma, que vinieran las embarcaciones de Roma, los militares, que hubiera un buen intercambio, se le ocurrió hacer un puerto marítimo donde no había las condiciones para hacerlo, ¿eh? Así que a trabajar sobre la tierra, a poner pilotes, a utilizar lo que conocemos ahora como el cemento hidráulico, especialmente que endurezca bajo el agua para que fortalezca la parte inferior donde se van a construir murallas y cosas que van a recibir a los barcos, y construyó este puerto con un teatro griego, con un lugar para carreras de caballos gigantesco, con varios templos, con almacenes, con un gran faro. Bueno, por eso se le conoce como el Grande. Además, él, ¿qué otra cosa hizo? Bueno, aumentó todo lo que es el atrio del templo en una forma espectacular para ganarse un poquito el cariño de los judíos, aunque no se lo ganó totalmente. ¿Qué otra cosa construyó? Construyó una enorme ciudad junto a lo que llamaríamos una fortaleza, junto al Mar Muerto, en lo alto, con, vamos a decir, con piscinas, con vegetación y una gran cantidad de cosas que se conoce ahora como Masada y que fue el último reducto en que los judíos pudieron ser vencidos por los romanos. Y además construyó su tumba, imagínate, dentro de una montaña. Haz de cuenta en el interior casi como si fuera oculto un enorme palacio y a un lado también su tumba. Por esto le llamamos Herodes el Grande y la Biblia, ¿qué nos dice de él? Él fue el que mandó matar a los inocentes cuando se enteró que había nacido un supuesto rey. Ese es Herodes el Grande. De tal manera que cuando Cristo es pequeño, este rey está al frente, pero ya no estará al frente cuando Cristo crece. Cuando Cristo crece, va a estar al frente uno de sus hijos. Regreso un poquito para decirte que Herodes el Grande tuvo
4 hijos, particularmente, de los que nosotros vamos a mencionar aquí 3. Herodes Antipas lleva el nombre de Herodes. Herodes Arquelao lleva el nombre de Herodes. Herodes Filipo lleva el nombre de Herodes. Y de estos 3, fíjate, Herodes Antipas es el que va a continuar con su cargo de rey. Entre Herodes Antipas y Herodes Filipo va a haber un problema, porque Herodes Filipo estaba casado y Herodes Antipas también. Herodes Antipas le echa el ojo a la esposa de Herodes Filipo y repudia a su esposa. Esposa, ya no te quiero, ya tengo ojos para otra persona, y entonces le quita la esposa a Filipo, y por supuesto que habrá una gran molestia de esta parte. La esposa de Filipo se llamaba Herodías y entonces forma parte ya de la familia de Herodes, y esto va a hacer que Juan el Bautista, que claramente sigue los 10 mandamientos, y uno de ellos dice: no codiciarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, se lo recrimina, porque supuestamente Herodes es judío y tiene que cumplir con los mandamientos. Herodes sabe que Juan el Bautista está diciendo la verdad, que es lo correcto, no tiene por qué castigarlo ni nada, pero para que no delata, y especialmente instigado por la esposa, lo mete a la cárcel, y este Herodes es el que lo va a mandar decapitar. Sabes tú bien, en aquella fiesta en la que Herodes se emborrachó y lamentablemente la hija de Herodías bailó también, que Herodes borracho prometió que haría lo que le pidieran, y esta chica, instigada por su madre, le pidió la cabeza de Juan. Así que este es Herodes Antipas, que es el que vive en tiempo de Cristo adulto. Herodes Antipas es el mismo al que Pilato va a mandar a Cristo en el momento del juicio. Es el que le dice a Cristo: quiero que me hagas un milagro. Y Cristo se queda callado porque dice: yo no vine a hacer teatritos, yo no vine a dar gusto. ¿Quieres convertirte? Bien. Pero como Herodes no tenía deseo de convertirse, Cristo se queda callado, y Herodes lo regresa a Pilato, no sin antes vestirlo con una túnica carísima, una túnica inconsútil, que es la que se van a pelear precisamente los soldados cuando ponen a Cristo en la cruz. Ya llevamos entonces 2 Herodes, y ya sabes cuál es el que mandó decapitar a Cristo, y sabes decapitar, perdón, a Juan el Bautista, y a aquel que se burló de Jesucristo. Bien, Herodes Antipas, con su esposa lamentablemente instigadora, con pensamientos no muy correctos, le va a tocar vivir el tiempo en que llega un nuevo César. Ya no va a estar César Augusto, sino va a estar César Tiberio, y con César Tiberio, vamos a decir, hizo algo semejante a lo que su papá había hecho con aquel puerto que había mandado construir. Herodes el Grande mandó ponerle a aquel puerto Cesarea. ¿En nombre de quién? En el nombre de César. ¿Cuántas ciudades se llamaban Cesareas o Cesarias precisamente para consagrárselas al emperador? Bueno, en tiempo de Herodes Antipas, el gobernante que está al frente va a ser Tiberio. El emperador que está al frente cuando Cristo es adulto, cuando el Cristo es crucificado, va a ser Tiberio. Y Herodes Antipas, para hacerle la barba al emperador, va a mandar construir una ciudad junto al lago llamada Tiberias o Tiberíades, de la cual también se menciona el nombre, y al lago le va a poner Lago de Tiberíades en honor de el emperador Tiberio. Bien, muere Tiberio, y Herodes, por parte de la esposa, Herodes Antipas, va a decirle: oye, ve con el nuevo emperador, ve con Calígula, dile que alguien más quiere quitarte el cargo, que te lo reafirme, y que si es posible que te amplíe el territorio. Y entonces este hombre, Herodes Antipas, va a hablar mal de su enemigo, ¿y qué crees?
que Calígula es amigo del supuesto enemigo, y entonces lo que va a hacer Calígula es decirle a Herodes Antipas muchas gracias, que te vaya muy bien, y lo va a expulsar, lo va a desterrar a lo que nosotros conocemos ahora como Francia y que en aquel tiempo eran las Galias. Esto nos enseña que aquel que se une a personas como Herodías, tarde o temprano estará terminando muy mal. Pasamos nosotros ahora al siguiente Herodes. El siguiente Herodes se va a llamar Herodes Agripa, que es el que tumba a Herodes Antipas. Herodes Agripa era hijo de Aristóbulo IV, que a su vez era hijo de Herodes el Grande. Dicho más fácilmente, Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande y hijo de Aristóbulo IV. Originalmente se le llamaba Marco Julio Agripa. Marco Julio Agripa. Sin embargo, por la dinastía se le va a llamar en la Biblia también Herodes. La gente le llamaba Herodes Agripa, y este es no el que manda decapitar a Juan el Bautista, sino que como está en el poder hacia el año 44, que es cuando mandan decapitar a Santiago el Mayor, el primer apóstol mártir, el primer apóstol decapitado, es a este precisamente, a Herodes Agripa, a quien se le achaca, a quien se le adjudica la muerte de el primero de los apóstoles, Herodes Agripa. Y vamos a encontrar todavía un Herodes Agripa más, con lo que estaríamos hablando ya de 4 Herodes. Y este Herodes Agripa sería llamado Herodes Agripa II, y por lo tanto al primer Herodes Agripa se le puede llamar Herodes Agripa I. ¿Y por qué es conocido Herodes Agripa II? En los Hechos de los Apóstoles su nombre aparece únicamente como Agripa. Y este rey, en primer lugar, no va a ser muy querido por los judíos. ¿Por qué? Porque está casado con su propia hermana. Esto en otras culturas era permitido, especialmente entre los egipcios, pero entre los judíos no era permitido y por lo tanto lo vieron muy mal. Este Herodes Agripa en el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene esta mención. Pablo está en este momento, Pablo está hacia el año 44, más adelantito un poquito, va a estar ¿en dónde? Va a estar en Cesarea Marítima, en el puerto que Herodes el Grande mandó hacer. Ahí está porque era un lugar donde se podía predicar, era un lugar maravilloso, y desde ahí se podían hacer varias salidas a los viajes misioneros que hacía Pablo. Pero la cosa es que un día predicó, los judíos se enojaron, lo metieron a la cárcel, Festo trató de protegerlo y Pablo dijo, yo quiero que me escuche el rey. Y en ese caso es Agripa, Herodes Agripa II, y cuando lo está escuchando Agripa, le dice a Pablo, caray, hablaste tan bien que casi me convences. Pero Pablo le recuerda que él es ciudadano romano, Pablo, y por lo tanto no quiere que lo juzguen los judíos, sino quiere que lo juzgue sobre su actuar el César. Tiene derecho como ciudadano romano que era a que lo juzgara el César, y entonces Agripa da la orden para que Pablo sea juzgado por el César. De tal manera que esta es una síntesis muy breve de lo que serían estos 4 Herodes, con los que simplemente sintetizaríamos. Herodes el Grande, el gran constructor, es el primero de la dinastía y es el que manda hacer la matanza de los inocentes. Uno de sus hijos, Herodes Antipas, es el que va a vivir en tiempo de Cristo adulto, el que va a mandar a ejecutar a Juan el Bautista y el que va a pedirle a Cristo que le haga un milagro. El otro Herodes va a ser Herodes Agripa, que es el que va a mandar decapitar a Santiago el Mayor, y después
Herodes Agripa II será el que permita que Pablo vaya a Roma para defenderse. Yo espero que esto te ayude a dilucidar un poquito más cuando vayas leyendo la Sagrada Escritura, que no se trata de un solo personaje, sino 4 personajes distintos que no estaban buscando el bien del pueblo, sino más bien estaban tratando de quedar bien con el emperador. ¿Qué pasó con Herodes Agripa II? Mira, Herodes Agripa II, cuando los judíos se pusieron en contra, la revuelta contra los romanos que llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿qué crees que hizo? ¿Estuvo a favor de los judíos? No, hombre, para nada. Lo que hizo Herodes Agripa fue unirse al que iba en nombre del Imperio Romano a destruir Jerusalén, Tito. De tal manera que se une a Tito, se va con él a Roma y allá es donde muere. Y con esto, pues desapareció Jerusalén, los judíos salieron por todas partes, ya que el Imperio Romano trató de aniquilarlos y se acabó la historia de los reyes del pueblo de Israel hasta el tiempo de Cristo. Aunque para nosotros, como tú bien lo sabes, el único rey es Cristo. Y quiero concluir este video recordándote que es muy importante que le pongas like, porque me han dicho, yo no sabía, que cuando un video se le ponen varios likes en YouTube, como que le dan una especial difusión. El segundo punto es que si no estás inscrito, suscríbete aquí donde dice suscribirse, para que todos mis canales, mis videos, sobre todo si le das clic en la campanita, te lleguen en forma, en forma automática. Y también, pues, el día de hoy voy a unir a este video una parte de otro video dedicado a Juan Bautista que nos habla precisamente de cómo murió por dar testimonio y dar una defensa del matrimonio. Que Dios los bendiga. San Juan fue hijo de Zacarías y Santa Isabel. Su nacimiento fue milagroso porque ella era estéril, pero el poder de Dios le permitió concebir a quien debería prepararle el camino al Salvador del mundo. En cierta ocasión en que Zacarías ejercía la acción sacerdotal dentro del templo de Jerusalén, se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo que tendría un hijo que debería llamarse Juan. Como Zacarías dudó, el ángel le dijo que no podría anunciar la noticia porque quedaría mudo. Cuando Isabel tenía 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María para anunciarle que su prima estaba esperando un hijo y que ella, María, era la elegida para ser la madre del Salvador. Por eso sabemos que Juan era 6 meses mayor que Cristo. Alegre por la noticia, María se puso en camino a las montañas de Judea para visitar y auxiliar a su prima. A ese momento se le conoce como la visitación. Cuando María llegó a su casa, Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó: «Bendita eres entre las mujeres». Y el pequeño Juan, que aún llevaba en su seno, saltó de gozo, reconociendo al divino Salvador que María llevaba en su seno. 3 meses después, nació el hijo de Isabel. Todos querían ponerle Zacarías como su padre, pero él, que aún estaba mudo, escribió en una tablilla: «Juan es su nombre». Y en ese momento, Dios le devolvió el habla. Todos se llenaron de admiración porque comprendieron que ese niño tendría una misión especial. Como Isabel era prima de la Virgen María, Juan y Jesús también fueron primos. Ambos compartieron muchos momentos de la infancia y juventud. El Evangelio menciona que cuando Juan llegó a la etapa adulta, el Espíritu Santo lo condujo al desierto, donde, vistiendo una túnica de camello, se alimentó de langostas y miel silvestre. Posteriormente, el mismo Espíritu le hizo predicar que el Mesías era más grande que él y estaba cerca, por lo que era necesario arrepentirse de todo pecado. Como signo de penitencia, comenzó a bautizar. Cuando Jesús se presentó ante Juan como el Mesías, le pidió que lo bautizara para tomar sobre sí todos los pecados del mundo. Juan lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante el bautismo, descendió sobre Cristo el Espíritu Santo. Este le daría la fuerza y el poder para predicar y hacer milagros.
A partir de aquel momento, Jesús inició su vida pública como el Salvador del mundo y Juan le pidió a sus discípulos que lo siguieran. Juan había terminado su misión, pero moriría por defender el vínculo matrimonial. Y es que el rey Herodes se había casado con Herodías, su cuñada y esposa de su propio hermano, y Juan lo encaró diciéndole que eso atentaba contra el matrimonio. Presionado por Herodías, Herodes mandó encarcelar a Juan porque no quería matarlo, pero Herodías encontraría la ocasión para mandarlo asesinar. Con motivo de la fiesta de cumpleaños del monarca, se prepararon todos los manjares y bailó también la hija de Herodías, que el rey, embriagado y sin medir las consecuencias, le prometió darle lo que le pidiera. La joven, aconsejada por su madre, le pidió la cabeza del Bautista. Herodes no podía faltar a la palabra que había dicho en público y envió a un verdugo a la prisión para que degollara a Juan. Y después le entregaran a la mujer su cabeza en bandeja de plata. Al Bautista también se le conoce como el precursor, porque preparó el camino de Cristo y le precedió en varias cosas. Nació 6 meses antes que Cristo, comenzó a predicar antes que Cristo y padeció y murió antes que Cristo. En el arte se le puede representar semidesnudo como adulto, adolescente o niño. Como signo de una vida austera, lleva túnica o una porción de piel de camello. Puede tener un pequeño báculo del que cuelga un listón con la inscripción en latín Ecce Agnus Dei, que quiere decir «Este es el Cordero de Dios». Esto recuerda el momento en que, señalando a Cristo, dijo «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Para reafirmar esta frase, puede aparecer un cordero cerca de él. El manto rojo hace alusión a la sangre de su martirio y el dedo señalando al cielo significa que él fue enviado por Dios. Es interesante mencionar que, aunque sea más conocida la Basílica de San Pedro, la iglesia más importante del mundo y catedral del Papa en Roma está dedicada a San Juan Bautista.